Buenas noches, BBC World News. Hoy estamos con Luisa Montealegre Linet en una edición especial en la cual discutiremos el tema puntual de la justicia transicional en el proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba. Ella es la fiscal general de la Nación desde el año 2012 y ha tenido una trayectoria política bastante larga en el gobierno y es un personaje y una figura política muy importante actualmente en La Habana. Muchas gracias por brindarnos la oportunidad de hacerle la entrevista. En primer lugar, me gustaría preguntarle cuáles son las funciones y la importancia de la Fiscalía en el proceso de paz actual que se lleva a cabo en La Habana. Buenas noches, David. Muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, lo que quisiera señalar es que la justicia transicional está edificada sobre la base de que se tienen que buscar mecanismos excepcionales cuando se pretende superar un conflicto armado y pasar a una situación de normalidad en el Estado. Este tipo de justicia surgió fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial como un componente esencial para facilitar el paso de la dictadura a la democracia. En este tema de justicia transicional hay entonces un reto que es fundamental, que es el lograr un equilibrio entre la consecución de una paz estable y duradera y el garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Es en este punto donde la Fiscalía General de la Nación adquiere un papel imperativo. ¿Por qué? Porque la Fiscalía es el cuerpo del Estado que se va a encargar de llevar a cabo las acciones penales que van a involucrar a los diferentes entes que participan en el Estado. Como Fiscalía nos debemos encargar de velar por los intereses de las víctimas y velar por los intereses de seguridad nacional, como lo es en este momento la firma de los acuerdos de paz que hoy se están adelantando en La Habana. En varias ocasiones menciona usted la justicia transicional. ¿Nos podría explicar de qué se trata? Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que la justicia transicional no es un tipo especial de justicia. La justicia transicional es una forma de abordarla en una época de transición desde una situación de conflicto o de represión por parte del Estado. La justicia transicional, como una definición conceptual, puede ser entonces el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como un mecanismo de reparación a las violaciones masivas de los derechos humanos. Con la justicia transicional lo que se intenta es que se den como esos espacios de rendición de cuentas y de reparación a las víctimas. Esta proporciona a las víctimas el reconocimiento de sus derechos y fomenta la confianza ciudadana, logrando así que se dé un fortalecimiento del Estado de Derecho. Tercera pregunta. ¿Qué características tiene la justicia transicional que la hacen una oportunidad única en el proceso de paz actual? Bueno, en primer lugar, el concepto de retribución y de entendimiento del derecho penal exclusivamente como una proporcionalidad entre el daño causado y la pena que se le otorga al criminal es un concepto que en la actualidad ha sido absolutamente superado. La pena privativa de la libertad no es un modelo eterno de reacción frente a la comisión del delito. Por dicha razón, la justicia transicional tiene un elemento interesante, que es que ésta se aleja de la concepción de que existen categorías abstractas y eternas del derecho penal que no van a poder ser modificadas. La justicia transicional, muy por el contrario a lo que anteriormente mencionábamos, reconoce que existen modelos de pena diferentes a los retributivos y dentro de estos se encuentra la justicia restaurativa. Este modelo de justicia restaurativa es completamente plausible y razonable y está
expresamente consagrado en la Constitución Política de Colombia y es una alternativa completamente válida para la reacción ante el delito. Ahora, acercándonos ya como a la explicación de qué es la justicia restaurativa, debemos mencionar que esta consiste en la derogación de la postura jurídica meramente punitiva y carcelaria, que daría lugar a abrir otras alternativas para que los excombatientes y las personas que se vieron inmersas en el conflicto paguen por las acciones que se realizaron durante esos años. Entonces, con esta justicia lo que se hace o lo que se pretende hacer en el caso colombiano es que los excombatientes contribuyan a la restauración del país por medio de hacer acciones restaurativas que serían como eliminar las minas quiebrapatas que fueron sembradas durante el periodo que duró el conflicto. También pueden haber alternativas tales como la búsqueda de la verdad en pro de los derechos de las víctimas y, como lo mencionaba anteriormente, en pro de la restauración del Estado. Siendo la justicia transicional un mecanismo judicial, hay problemas asociados a ella. Me gustaría que profundizara en los retos que tendrá que asumir el gobierno nacional y qué plan tiene para resolverlos. Bueno, como ya muy brevemente, muy por encima lo había mencionado en las respuestas anteriores, las sanciones que se le ponen a los actos delictivos se basan en el sistema clásico penal, el cual supone que la justicia debe cumplir con dos funciones fundamentales: la de retribución y la de prevención. La primera hace referencia a la correspondencia entre el delito y la pena, mientras que la segunda hace referencia a una intimidación a la sociedad para evitar la repetición de los hechos. Teniendo en mente pues lo que te mencionaba, el principal reto que enfrenta la constitucionalidad colombiana en torno a consolidar un escenario del postconflicto que no transgreda el derecho de las víctimas y mucho menos la legislación internacional es el lograr llevar a cabo o encontrar mecanismos excepcionales que permitan una armonización o equilibrio entre la consecución de paz y los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación. Entonces, esta excepcionalidad en mecanismos surge cuando el derecho se ve obligado a afrontar la realidad tal y como esta es, sin tener un hecho predeterminado. Y las funciones de prevención y retribución son prácticamente imposibles ante la magnitud del desastre que se le ha hecho a la nación. Es en este punto donde nosotros tenemos que preguntarnos cómo se logra que la justicia cumpla con las principales funciones sin tener que incurrir a actos retributivos tales como las penas meramente carcelarias. Bueno, pues bien, lo que hemos venido planteando, lo que se ha venido como trabajando en los diálogos de paz, como en ese debate jurídico en el que hemos estado, es que una posible respuesta a esta cuestión sería la flexibilización o la relativización de las normas en materia de los derechos fundamentales. Bueno, frente a la posibilidad que se está trabajando, quisiera primero mencionar que tanto la Corte Constitucional colombiana como gran cantidad de tribunales constitucionales en el mundo han sostenido que los derechos fundamentales no son derechos absolutos y son relativos. Esto quiere decir que estos pueden ser flexibilizados cuando entran en colisión con otros derechos fundamentales.